quiero recordarles algo más a toda la iglesia, y es que la manera en que decidimos crecer en la palabra de Dios como iglesia es a través de los grupos pequeños o de las células, ¿sí? Y esta semana comienzan las nuevas enseñanzas que tenemos para este periodo. Seguramente su célula o su grupo pequeño se reunió la semana pasada y se empezaron a ver nuevamente después del año pasado. Pero esta semana próxima ya empiezan los temas que se han seleccionado para enseñarles a toda la iglesia, porque si usted no recuerda, desde los niños hasta los grandes estamos reuniéndonos en redes de células. Hay célula de niños, hay célula de adolescentes, hay célula de jóvenes, de matrimonios, de mujeres y de hombres, y hay para todos los que quieran sumarse a un grupo. Usted puede sumarse a ese grupo y aprender cada semana, fuera del día domingo de celebración, durante la semana poder aprender más de la palabra de Dios, ¿sí? Solamente tiene que tomar contacto, preguntar, decir yo quiero estar en algún grupo pequeño, en alguna célula, y enseguida lo vamos a orientar, ¿sí? Enseguida lo vamos a orientar, ¿sí? Así que, o usted puede también comunicarse si tiene el boletín. ¿Tiene el boletín? ¿Por qué no tiene el boletín? Bueno, ya lo va a tener. Esta semana sí o sí sale. Escuche, va a tener el boletín y ahí están todos los teléfonos y contactos de la iglesia. Pero esta semana empezamos. Y la metodología que vamos a tener durante los grupos pequeños es que la enseñanza que se dé el domingo se va a tratar en su grupo pequeño en la semana. O sea que el que viene a la casa del Señor escucha la palabra y después va al grupo pequeño y la desarrolla mucho más, investiga mucho más. El líder puede explotar mucho más esa palabra y ser de mucha más bendición para los que los escuchan, ¿sí? Y decidimos empezar a través de el libro de Apocalipsis y el mensaje del Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy vamos a comenzar con la introducción, ¿sí? Hoy vamos a tomar la introducción y el mensaje de esta mañana se llama Activados en el Espíritu del Señor. Activados en el Espíritu del Señor. Y entonces usted puede encontrar allí en Apocalipsis capítulo 1, versos del 9 al 11, la palabra en la que vamos a pensar en esta mañana, ¿sí? Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, la NTV, que va a estar proyectada acá. Si usted tiene otra versión, la puede comparar o puede seguir la lectura que está aquí escrita, ¿sí? Apocalipsis 1, del 9 al 11, que dice de la siguiente manera en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Presta atención. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y de repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hasta aquí vamos a leer en el día de hoy la palabra. Seguramente el próximo mensaje va a ser el primero a la iglesia de Éfeso. Pero hoy a manera de introducción quisiera recordar algunos de los
de las cosas fundamentales que le pasaron al apóstol Juan, que fue aquel que escribió el libro del Apocalipsis, ¿sí? El apóstol Juan fue uno de los hombres de Dios quizás más relevantes del primer siglo, ¿sí? El apóstol Juan fue el último de los apóstoles probablemente en partir, en fallecer. Su evangelio y sus cartas están regadas, dejándonos a todos nosotros un mensaje claro acerca de Jesús, del amor de Cristo, del amor hacia la iglesia, porque el mensaje central de él fue el mensaje del amor. Por eso le llamaron el discípulo del amor, y fue el que escribió esa frase tan célebre que aparece en todos lados: Dios es amor. Todo eso salió del apóstol Juan, ¿sí? El discípulo amado. Y en sus viajes misioneros habrá conocido quizá muchas de las iglesias que se mencionan aquí en el Apocalipsis. En algunas habrá ayudado a fundarlas, en otras las habrá bendecido, como a Éfeso, en otras habrá pasado experiencias con los hermanos, pero llegó un momento en que recibe un mandato de Dios, estando en la peor de las soledades y en el peor de los momentos y circunstancias en que se podía esperar que un apóstol estuviera. Porque desde el último lugar donde él escribe fue desde la isla de Patmos, una isla prisión, una isla que los romanos utilizaban para enviar prisioneros, para aislarlos y para que se olvidaran para siempre de ellos. Y allí estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos. Lo primero que pienso es que, como todo lugar donde llegamos en algún momento de la vida, como alguna de las estaciones que tenemos espirituales en la vida, también la isla de Patmos puede ser un lugar espiritualmente preparado para que sucedan cosas que sucederán ahí y en ningún otro lugar. Quizá Patmos fue ese lugar espiritual que lo estaba esperando al apóstol Juan para que él se diera cuenta que había un nuevo comienzo, que había una nueva dirección, que había una nueva orientación de Dios para su vida. Porque lo que él hizo a través del libro del Apocalipsis no lo hizo ninguno de los otros apóstoles, no lo hizo nadie que no fuera él en esa isla, aislado de todo el mundo y escribiendo todo lo que vio y que Dios le mostró. Digo, Patmos, la isla donde él fue exiliado, podría ser un lugar espiritual, como muchas de las estaciones de tu vida y de mi vida, lugares espirituales donde el Señor nos habló de una manera determinada. El Señor nos ministró. ¿Cuántos se acuerdan de ese lugar que se llamó Peniel? ¿Se acuerdan de Peniel? Fue algo trascendente y significativo para la vida ¿de quién? De Jacob. Es el lugar donde peleó con el ángel del Señor durante toda la noche, ¿se acuerdan? Donde rayaba el alba y fue tocado en su muslo y quedó rengo para siempre. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de la historia de Peniel? Sí, se acuerdan, de Jacob. Y allí peleaba por su bendición y no dejó de luchar y de pelear con el ángel del Señor hasta que rayaba el alba y finalmente recibió la bendición que estaba buscando. Fue un lugar único para él. Nadie más vivió la experiencia que él vivió en Peniel, o sea que fue un lugar espiritualmente poderoso para la vida de Jacob. O como el Monte Carmelo. El Monte Carmelo fue un lugar terriblemente espiritual, de lucha espiritual, de guerra espiritual, un lugar significativo donde el profeta Elías tuvo que jugar su fe, tuvo que jugar su integridad, estaba amenazado de muerte, pero él creía en su Dios, estaba rodeado de más de 450 sacerdotes de los demonios, Baales, enemigos del pueblo de Dios, que habían seducido al rey y al pueblo a adorar a otros
otros dioses que no fuera el Señor. ¿Y qué pasó? Ese lugar se transformó en un lugar espiritual porque con su fe Elías clamó al Dios de los cielos que encendiera ese holocausto y fuego cayó del cielo como nunca antes habría sucedido y todo ese holocausto fue consumido. ¿Y qué sucedió después? El pueblo terminó decidiendo y declarando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Lugares espirituales donde muchas veces nos estacionamos en la vida para recibir una dirección clara de Dios. O como Getsemaní, para Jesús. ¿Se acuerdan Getsemaní? Ese huerto, ese lugar donde Jesús dice que clamó al Padre, donde dice que hasta sus lágrimas se asemejaban a sangre, porque Él estaba buscando hacer la voluntad de Dios y ninguna otra más. Y allí fue un lugar trascendente y espiritual para el mismo Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Yo pienso que así como Peniel, el Monte Carmelo, el Getsemaní, fueron lugares trascendentalmente espirituales para aquellos que estuvieron en ese lugar, probablemente Patmos, la isla del exilio, para Juan también haya sido un lugar espiritual y de revelación para él. Como cada lugar espiritual en donde tu vida se detiene, donde recibes una dirección nueva, un toque de Dios, una palabra del Señor. Hay tiempos espirituales en nuestra vida que muchas veces queremos resistirlos porque se levantan aparentemente como una gran oposición, como una gran calamidad, como que estamos solos, como que no hay nadie que nos pueda ayudar en esos momentos, pero son los momentos que Dios usa, esos tiempos espirituales, esos momentos espirituales donde Dios usa porque quiere actuar sobre nuestra vida, nos detiene porque tiene algo para nosotros, nos frenamos ahí y dejamos de hacer lo que hacíamos porque Él empieza a hablar profundamente a nuestros corazones. Si no hubiese sido así, hoy no tendríamos el Apocalipsis escrito por el apóstol Juan. Pero el apóstol Juan, que era un evangelista, que era un predicador, que iba por las ciudades, que iba por las aldeas, que iba por los pueblos, que impactó tanto con el evangelio de Jesucristo, fue detenido, le fue quitado todo eso, fue apartado, fue exiliado y encerrado. Pero en ese lugar Dios se le reveló. Amén. Así que nunca te sientas tan asediado en la vida. Nunca te sientas que las puertas se cerraron por todos lados en la vida. Nunca sientas que no hay salida para tu vida. Porque Dios tiene preparado esos lugares y son especiales tratamientos de Dios para ti. Son lugares de unción, son lugares sobrenaturales, son lugares de poder de Dios para manifestar su voluntad a tu vida y redireccionar tu vida. ¿Amén? ¿Alguno lo cree esto? ¿Amén o no amén? Claro que sí. Patmos empieza a transformarse en una historia nueva que Juan jamás había vivido. Ahora, el apóstol Juan no llegó allí porque merecía disciplina de Dios. No llegó allí por eso. El apóstol Juan no llegó allí porque no estaba cumpliendo con la tarea que Dios le había encomendado desde que era discípulo. El apóstol Juan no llegó allí porque se hubiese caído en un desánimo espiritual o un desánimo ministerial y se hubiera alejado de todo y apartado de todo. El apóstol Juan llegó allí, como dice la palabra en el versículo 9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué causa llegó a Patmos? ¿Por qué causa fue retirado de la historia? ¿Por qué causa fue apartado de la gente? No porque hizo las cosas mal, sino porque hacía las cosas tan bien que no lo toleraron. Hacía las cosas tan sobrenatural que no lo toleraron. Habló de tal manera el Evangelio de Jesús que no lo toleraron y lo borraron de la historia.
pero no sabían que él tenía un Dios tan grande, que aunque un ser humano te quiera borrar de la historia, Dios te va a levantar, Dios te va a ungir, Dios te va a usar, Dios quiere hacer cosas grandes sobre tu vida. Amén y amén. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Qué buena descripción de las razones por cuales Juan estaba exiliado en esa isla. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y pienso, todo aquel que llega a una estación como Patmos es porque sabe bien que Dios se le ha revelado la dirección para su vida. Es aquel creyente que sabe a dónde se dirige. Es aquel creyente que está detrás de esa palabra que Dios le dio. Es aquel creyente que no anda mirando aquí, acá, allá, a ver dónde me meto, dónde salgo, dónde me pongo, a qué iglesia concurro, a qué iglesia no voy, a qué iglesia voy. No, es alguien que ya tiene la dirección dada por Dios y que sigue detrás de esa dirección. Él empezó hablando la palabra de Dios y iba a terminar sus días hablando la palabra de Dios. Él comenzó dando testimonio de Jesucristo e iba a terminar sus días dando testimonio de Jesucristo. No era alguien que iba a tientas, probando acá, probando allá, a ver dónde le caía bienestar. Era alguien que tenía bien definido el lugar hacia donde se dirigía, que sabía lo que el Señor le había dado, el ministerio que le había asignado claramente, y estaba allí por causa de haber cumplido con la palabra del Señor y haber dado testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Y yo me pregunto, ¿por qué quisiéramos ser recordados nosotros? ¿Por qué tendríamos que nosotros llegar a un lugar como Patmos? ¿Por qué tendrían que pasarnos algunas cosas y nos dijeran, mirá lo que le pasó al hermano? ¿Habrá sido por causa de la palabra de Dios? ¿Entraremos a un Patmos por haber dado testimonio de Jesucristo? ¿O se nos recordará como aquellos que se desanimaron y abandonaron el barco? ¿O como aquellos que hubo una gran diferencia, una gran discusión, un gran enojo y no pudieron seguir más adelante? Escucha, el apóstol Juan no estaba porque le habían pasado algunas sensaciones en el alma o en los pensamientos. El apóstol Juan estaba en el exilio por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía en Jesucristo. Amén. Pero me llama poderosamente la atención que Juan, en esa isla, comienza su escrito diciendo lo que dice el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo se acerca. Miren, yo soy feliz, dice Juan, y serán felices todos aquellos que aprovechen este tiempo. He invertido mis días, he invertido mis horas, he invertido este castigo que he recibido para que ustedes sean bienaventurados, para que tengan una palabra refrescante, para que lean y escuchen las cosas que sucederán, porque la hora y el día están cerca ya, como diciéndole, sean felices porque el día se acerca, pero sean felices por las cosas que tengo para decirles en el nombre del Señor, porque esas los levantarán, los animarán. Recuerda que en el tiempo del exilio de Juan la iglesia estaba siendo perseguida, los cristianos estaban siendo corridos de acá para allá, algunos estaban siendo muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Y Juan se levanta para decirnos felices, muy felices, los que son capaces de vivir este tiempo y de escuchar estas palabras que yo les envío de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros hay que en los tiempos difíciles de la vida nos levantamos para animar,
para bendecir, para hacer felices a otros, para desafiarlos en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros se levantan como Juan se levantó en la isla de Patmos para que en medio de las discusiones, de las críticas, de lo que va y de lo que viene, nosotros demos palabras de vida, nosotros demos palabras de aliento que hagan felices a los que nos oyen? Amén. De eso se trata la iglesia, mi hermano. Se trata de que cuando te escuchen a vos, puedas decir con tus palabras: bienaventurado seas, porque lo que estás escuchando viene del Señor. No viene de mi corazón, viene del Señor. Ahora, primer punto. Esto era la introducción, ¿eh? Ahora arrancamos. Pongo primera. Cuando pongo primera es punto 1. Primera. Dice el texto que leímos, el verso 9, yo, Juan, soy hermano de ustedes. Y me pareció tremendamente poderosa la presentación de Juan. Yo, Juan, soy hermano de ustedes. Juan habla de sí mismo y no dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Yo estuve con Jesús. Yo escuché las enseñanzas de Jesús de primera mano. Yo soy el que contempló la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Escúchenme, tengo algo para decirles. Yo soy el que he evangelizado por toda la zona de Asia, de lo que hoy es Turquía. Yo he sido el que ha plantado iglesias. Yo soy el que padece por causa de Cristo. Con semejante currículum para hablar de sí mismo, me encanta escuchar al apóstol Juan, que de sí mismo lo único que dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes. ¿No te parece fantástico? Yo, Juan, soy hermano de ustedes. No soy más que eso. Soy hermano de ustedes. ¿Cuánta falta nos hace? No porque yo soy pastor del ministerio, y yo porque las águilas vuelan, y yo porque la paloma baja. Y tenemos un currículum para hablar de nosotros, cuando alguien de la talla del apóstol Juan, lo único que dice: yo soy solamente un hermano de ustedes y nada más. No piensen más, pero tampoco piensen menos. Yo soy un hermano de ustedes. Alguno que diga amén, por lo menos. Porque eso me acerca a Juan. Cuando Juan me dice: yo soy un hermano tuyo, me acerco a Juan. Ahora, cuando yo lo tengo que mirar muy arriba a Juan, por ahí me agarra tortícolis, ¿vieron? Me agarra la pinzada de acá y tengo que bajar la cara y no puedo verlo. Pero Juan dice: yo solamente soy un hermano de ustedes. Me encanta, porque el mejor nombre que podía atribuirse a sí mismo era: soy hermano de ustedes. Qué importante es conocer, hermanos, que no se le vuele la cabeza. ¿Ha conocido hermanos que se le vuela la cabeza? Obreros que se les vuela la cabeza, pastores que se les vuela la cabeza diciendo: yo hice esto, y yo logré aquello, y yo estuve allá, y yo hice esto. Y hablan de sus logros y de los alcances que han tenido y de las cosas con las que han invertido su vida y de tantas cosas de las que uno puede hablar acerca de sí mismo. Pero aquí tenemos sobre el final de su vida un hombre que lo único que nos dice es: yo soy tan solo un hermano de ustedes. Tremendo, tremendo. Yo soy uno más entre ustedes. Qué importante también es conocer un apóstol de la medida del apóstol Juan, que inclusive su énfasis lo pone más en sus luchas presentes, que sus logros pasados. El apóstol Juan, con todo el bagaje de trabajo ministerial que había hecho durante los años mozos de su vida,
pone el énfasis más en sus padecimientos presentes y en sus luchas presentes que en los logros que hubiese obtenido anteriormente. Porque dice, hermano de ustedes, y continúa, y su compañero en los sufrimientos. Y después dice, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llevó, nos llamó. No está hablando de lo que hizo, no está hablando de lo que logró, no habló si estuvo delante de esto, delante del otro, delante de aquel, no estuvo si ganó a aquel o al otro. Él está diciendo, yo soy uno más de ustedes, compañero de ustedes en los sufrimientos, en los padecimientos que tenemos que atravesar por causa del Señor. Porque si alguien fue perseguido y si alguien padeció, fue Jesucristo. Desde que llegó a este mundo, quisieron eliminarlo. Desde que creció y enseñó la palabra, fue perseguido por los religiosos de la época. Desde que empezó a hablar del reino de Dios, que quisieron taparle la boca, quisieron matarlo una y otra vez. Si alguien fue perseguido, fue Jesucristo. Y si alguien daba gloria a Dios por ser perseguido, era Juan, porque estaba viviendo de la misma manera que había vivido su maestro, quien también fue perseguido. Hermano de ustedes y su compañero en los sufrimientos. Y después añade, en el reino de Dios, Jesús dedicó todos los días de su vida a establecer el reino de Dios en medio nuestro, a plantar el reino de Dios en medio nuestro, a establecer en medio de sus discípulos y de sus seguidores el reino de Dios. Él nos enseñó a no vivir de la cultura de este mundo, sino a vivir de la cultura de su reino, de los valores, de los principios de su reino, el reino de Dios. Y así también sería la vida de sus discípulos. Así que Él es compañero nuestro, hermano nuestro, no solamente en los padecimientos, sino en el establecimiento del reino de Dios en nuestra vida, de la cultura del reino en nuestra vida, de los principios, de los valores que no claudican jamás y que Dios los estableció hasta la eternidad para su pueblo y para cada uno de sus hijos. ¿Amén? ¿Voy muy rápido o hoy vinimos medio humedecidos por la lluvia? Porque los noto medio... Miren que la alabanza estuvo extraordinaria. ¡Pah! Ahí arriba, ¿eh? Así que ustedes tienen que responder. Así que... Y después le dice... Y en la paciente, soy compañero de ustedes, hermanos suyos, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llamó. 3 cosas. La primera, compañero en los sufrimientos. La segunda, compañero en el reino de Dios. Y la tercera, compañero en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llamó. ¿Cuántos perseverantes hay acá? Levanten la mano los perseverantes. De en serio, pongámoslo serio. Y los impacientes, levanten la mano. También, hay perseverantes e impacientes. Hay 2 en 1. Son perseverantes, pero son impacientes también. Veo la misma mano levantada. Así que, claro, pero el Señor dijo que teníamos que ser pacientes y perseverar. ¿Hasta cuándo? No están. ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar? Hasta el fin. No se nos arregló la vida, ¿te diste cuenta? No nos cambiaron muchas de las cosas, ¿te diste cuenta? No se solucionaron todo. No todos son milagros, no todos son prodigios de Dios. Aunque recibimos milagros y recibimos prodigios de Dios, también padecemos por causa de Dios. También nos cuesta obedecer a la cultura del reino de Dios. Y también tenemos que aprender a perseverar cuando las cosas no han cambiado. Cuando las cosas no nos funcionan, cuando todavía no hay respuesta, hay que aprender a perseverar, porque Él nos llamó a esa perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Ya me está gustando el Apocalipsis y recién empezamos, ¿eh? Así que en esta semana, en esta célula, vas a discutir todo esto. Sumate una célula de discusión, de crecimiento, de alimento espiritual para tu vida en esta semana, en esta célula. Si no estás,
Si no estás en ninguna célula, salí desesperado. Como el que ya no da más y quiere ir al baño, ¿viste? Y no encuentra el baño por ningún lado. Anda desesperado y pregunta, ¿a qué célula puedo ir? Yo quiero discutir este tema. Yo quiero hablar de esto. No, es una broma. Algunos se decían, amén, iba a decir. Escuche. Me exiliaron, verso 9, la segunda parte, a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Te quiero contar una historia. Lo que está diciendo acá es que he afectado de tal manera al mundo con la palabra y con el testimonio de Jesús. He llegado a tantos lugares que me escucharon hablar del Señor. He molestado a tanta gente que tapa sus oídos, que si estoy acá, exiliado en una isla olvidada, solamente es por causa de eso. Porque molesté predicando a Jesucristo. Porque fastidié dando testimonio de Jesucristo. Porque algunos se enojaron contra mí. Porque me quisieron matar y me quisieron callar. Y estoy aquí por esa causa. ¿Y por qué otra causa mereceríamos pasar sufrimiento? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero si es por Cristo, bienvenido sea. Todavía no hemos sido perseguidos. Como en otros países la iglesia está perseguida. Pero no va a faltar mucho para que esos tiempos finales se acerquen. El tema es si vas a estar preparado, si vas a estar armado o te va a agarrar desprevenida esa hora. Te quiero contar una historia que no está en la Biblia. ¿Alguno está dispuesto a escuchar una historia que no está en la Biblia? No está en la Biblia, decía. Lo que va a hablar el pastor no está en la Biblia, porque algunos me van a decir, no, pero eso la Biblia no lo dice. No, te estoy diciendo que no lo dice la Biblia. Así que esto, si querés, no lo grabes. Esto, si querés, borralo. Pero quiero decirte que la historia de los apóstoles sigue más allá del libro de los Hechos. Y que están escritas cosas acerca de lo que vivieron y lo que pasaron los apóstoles, más allá de lo que está escrito en el libro de Hechos o en las cartas paulinas. Y se dice del apóstol Juan que predicaba tanto el evangelio que en tiempo del emperador Domiciano, emperador romano, predicaba tanto el evangelio y molestaba tanto con su prédica y su enseñanza que lo apresaron al apóstol Juan. Y el emperador Domiciano, esto está escrito, hermano, pero no en la Biblia, y el emperador Domiciano lo condenó a morir en un caldero lleno de aceite hirviendo. ¿Y saben qué pasó? Lo tiraron al apóstol Juan adentro de un caldero de aceite hirviendo. ¿Y saben lo que pasó? No tuvo un rasguño porque el Señor lo cubrió de la cabeza a los pies. Y salió de ese caldero totalmente limpio y sano, dicen los escritos, pero después Domiciano, para que desaparezca del mapa, para que nadie más escuchara al apóstol Juan, para que no pudiera dar más testimonio, lo envió a una isla de exilio, a la isla de Patmos. Cuando el apóstol Juan nos dice, por causa de la palabra y por causa del testimonio en Jesús, no te dice, me tiraron en un caldero de aceite hirviendo. ¿De qué te serviría? Pero los escritos posapostólicos dicen eso. Y para eliminarlo del mapa, para que nadie más lo pudiera escuchar, lo exiliaron a una isla, a Patmos. Esto ponerlo entre paréntesis, porque como te lo dije antes, no está en la Biblia. Están en los escritos históricos que otros escribieron acerca del apóstol Juan. Pero a lo mejor esto te ayuda a tomar dimensión cuando él dice, estoy acá, por causa, no por el caldero,
por causa de la palabra y por causa de mi testimonio de Jesucristo. ¿Toma una dimensión esto para tu vida? ¿Añade algo esto a tu vida para entender lo que significa ser un seguidor de Jesucristo? Cuando vos llegás a un lugar como llegó Juan a Patmos, ese lugar espiritual del que hablaba al comienzo, es que porque tu testimonio y tu predicación ha adquirido un peso tan grande que hay gente que te quiere eliminar, no solamente de Facebook, no solamente de las redes, te quiere eliminar de sus vidas, porque sos alguien de impacto, porque sos alguien que afecta con el Evangelio, porque sos alguien que transmite las verdades de Jesús. Le guste o no le guste a la gente, vivís como un verdadero, una verdadera hija de Dios. Amén. Pero sigo, el texto sigue, y me gusta cómo sigue. Dice el verso 10, en el día del Señor, era el día del Señor, y yo estaba adorando en el Espíritu, y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Juan estaba en absoluta soledad. Juan sabía que nadie en esa isla lo podía ayudar. Juan sabía que no podía salir de ahí tan fácilmente. Juan no tenía el apoyo de nadie y nadie quizás sabía dónde se encontraba, porque Domiciano lo había enviado al destierro. Pero él entiende unas cosas, y es la cosa que vos y yo tenemos que entender, que él solo tiene un acceso, que él tiene solamente una salida, que él solamente tiene una puerta, y esa puerta es la que da a la presencia de Dios. Dice, estaba en el Espíritu del Señor, en el día del Señor, en la sintonía del Espíritu, adorando a Dios. No estaba pensando cómo escaparse. No estaba pensando quién lo iba a venir a sacar de ahí. No estaba pensando cómo iba a recibir ayuda. No estaba pensando los días en que se cumpliera su castigo. Él estaba pensando, si este es el día del Señor, yo voy a estar en el Espíritu del Señor para adorar a mi Señor. Amén. A él no lo detenía una lluviecita como la de hoy, hermano. A él no lo detenía un impedimento, algo inesperado, como lo que muchas veces nos pasa. Él en la peor de las circunstancias, dice la palabra de Dios, es su testimonio. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu del Señor. Increíble. Nos pasan la mitad de las cosas que le pasó al apóstol Juan y nos sentimos tan desanimados y tan derrotados y tan avasallados y tan caídos que decidimos, ¿y ahora quién podrá defenderme? No, esa era de una serie. Y decimos, ¿y ahora qué hago con mi vida? Juan sabía qué hacer cuando nadie estaba a su lado, cuando no tenía nada, cuando no había recursos, cuando no podía salir de ahí, sabía que podía entrar en la presencia de Dios. Sabía que podía entrar en la presencia de Dios, estar en el Espíritu del Señor en el día del Señor. Y yo lo primero que quiero decirte, ¿qué te pasa en el día del Señor a vos? ¿Cuáles son las prioridades del día del Señor para vos? ¿Se parecen a las prioridades del apóstol Juan? Que mirá que la estaba pasando y la estaba pasando mal. Que mirá que la estaba pasando peor de lo que vos y yo hemos vivido quizás durante toda la vida. Y la pregunta es, ¿tenés el mismo sentir? En el día del Señor estaba en el Espíritu del Señor, adorando al Señor. ¿Por qué por mucho menos dejás el día del Señor de lado? ¿Por qué por mucho menos dejás de estar en la sintonía del Espíritu?
¿Por qué por mucho menos dejas de estar adorando en la casa del Señor, en tu habitación o donde sea, al Señor en el Espíritu del Señor? Cuando alguien como el apóstol Juan nos da testimonio por algo que quedó escrito, en el día del Señor estaba en el Espíritu del Señor adorando. No tenía salida, no tenía recursos, no tenía posibilidad, no tenía nada. Lo único que tenía cierto era la presencia de Dios sobre su vida. Amén. No sé si te pasa, pero yo hay veces que no quiero ir a la iglesia. Pero mi señora me dice, pero vos sos el pastor, ¿cómo no vas a ir a la iglesia? No, esa es una broma que decimos los pastores. No, a vos no te pasa, ¿no? Pero el día del Señor es para el Señor y para nadie más. Vos podés recibir a la familia, vos podés hacerte un asadito, vos podés irte a pescar, vos podés ir hasta donde quieras, pero tenés que saber que es el día del Señor. Y en el día del Señor, un hombre como el apóstol Juan te dice, estaba en el Espíritu del Señor. No importa lo que pasara, no importa lo que sufriera, no importa cuánto acontecía, estaba en el Espíritu del Señor adorando a mi Dios. ¿A quién adorás en el día del Señor? ¿Y en qué espíritu estás en el día del Señor? Si no venís para adorar, para bendecir, para alegrarte, para honrarlo y para que Él vea las cargas que tenés sobre tus hombros y te bendiga. Era el día del Señor y Juan estaba en el Espíritu del Señor y estaba adorando al Señor. Y vos sabés, y yo sé, que estar en el Espíritu del Señor no es algo mágico, no sucede sensorialmente, no es una conexión cósmica. Hay que meterse y hundirse y humillarse y rendirse en la presencia del Señor. Amén. No es echar una oración al aire y después vamos a hacer el asado. No. No creo recordar que un domingo hayamos hecho un asado. Algunos dicen, ¿cómo, pastor? Eso es un sacrilegio. No, mayor sacrilegio es en el día del Señor no estar en el Espíritu del Señor adorando al Señor. Eso sí que es un problema. Y no te estoy hablando de venir a la iglesia, ¿eh? De eso y de otras cosas más. Si he hecho un asado el día domingo ha sido después del culto a la tarde, a la nochecita. Pero algunos adoptan prioridades diferentes para vivir. Pero quiero decirte que Patmos es ese lugar donde cuando te quitan todo, lo único que te queda es estar en el día del Señor, en el Espíritu del Señor, adorando a tu Señor. Amén. Es todo lo que tenés, es todo lo que te queda. Pero además, y quizá ese sea el desafío más grande que nosotros, que vos y yo podamos tener. Ponerte de acuerdo con el Espíritu del Señor para buscar su presencia. Nos ponemos de acuerdo con tantas cosas. ¿Nos encontramos el viernes para ir a jugar a la pelota? Sí, dale, ¿cuándo? ¿A qué hora? Dale, vamos, ya está, lo tenés agendado acá. Pero hay hermanos que le tenemos que recordar el horario de culto de domingo. Hace 1000 que nos reunimos a las 10:30 del domingo y muchos no se acuerdan. ¿A qué hora era? No, tengo que ir a pagar al banco esta cuenta porque me van a... Para eso tenés memoria. ¿Y por qué perdemos la memoria para, en el día del Señor, estar en el Espíritu del Señor, adorando a nuestro Dios? En Patmos no solamente podés tener una experiencia con el Espíritu y la presencia del Señor. En Patmos podés vivir en el Espíritu. Y esta es la tercera cosa que te quiero decir. En Patmos podés vivir en el Espíritu.
Porque él, Juan, no tuvo una circunstancia particular de un día. Fueron días y semanas y meses y años que estuvo ahí. Por lo menos se dice que estuvo entre 2 y 3 años en la isla de Patmos y después salió. Cuando murió Domiciano y vino otro emperador, él salió y siguió haciendo la tarea, cosas que muchos no saben. Pero mientras estuvo en Patmos, él no solo estuvo en el espíritu adorando, sino que él estuvo en el espíritu viviendo como un hijo de Dios. Para Juan, vivir en el espíritu del Señor no era un evento temporal, sino que era un hábito personal. No era un evento temporal, casual, que en un momento y Dios me habló. Era algo habitual, cotidiano, estar inmerso en el Espíritu del Señor. Y vos y yo estamos hoy acá, en el día del Señor, adorando a Dios, en el Espíritu del Señor. Alguien que me diga amén, porque si no me muero. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Porque si no estamos aquí, en el día del Señor, en el Espíritu del Señor, adorando al Señor, ¿para qué vinimos? ¿Para qué llegamos? Ah, no, porque a mí me duele la cintura, pastor. Yo vine solamente para que me ore. No, vos viniste para ser lleno de la palabra de Dios, que va a sanar tu vida de la cabeza a los pies. Vos no viniste solamente por una necesidad personal. Vos viniste acá para adorar a tu Dios, para estar en el Espíritu, para bendecir su nombre, para darle la honra de vida a su nombre, como decíamos antes. No solo venís por necesidades, y no solo ministramos necesidades, no solo oramos por necesidades, sino que venimos con propósito, porque tenemos propósito de Dios, porque venimos para adorar a Dios, para estar en su presencia. Y lo demás es consecuencia de nuestra adoración, porque Juan sabía algo, que si él entraba en la presencia de Dios, todas las demás nanas que tenía iban a ser tocadas por el poder de Dios. Él sabía que si él estaba en el Espíritu del Señor, en el día del Señor, y adoraba al Señor, las demás cosas que estuvieran aconteciendo a su vida, Dios iba a tener memoria, Dios se iba a acordar de ella, Dios las iba a tocar, Dios las iba a curar, iba a sanar las cosas del alma, las cosas del cuerpo y toda cosa que sucediera en su vida. No es al revés. No es al revés. Juan tenía la llave por la que sabía entrar para que todas las demás cosas estuvieran debajo del control del que está sentado en el trono, en control de todo. Amén. ¿Qué es lo que te motiva a estar en la casa del Señor? Sino Él, su persona, su presencia en este lugar. Las necesidades, claro que están. Las adversidades vienen, van, las circunstancias cambian, pero Él sigue siendo el mismo. Y Él quiere ser adorado en todo tiempo. Amén. Pablo y Silas estaban en la cárcel de más al fondo, encerrados ahí en un calabozo, por lo mismo que Juan. Sin embargo, ¿qué se escuchó en esa cárcel? Que ellos oraban y alababan al Señor. Y los presos los oían, dice la palabra del Señor. En Hechos 16:25 dice todo eso. Es que no hay forma que una cárcel, no hay forma que un encierro, no hay forma que un castigo, no hay forma que un gran dolor, no hay forma que una soledad, no hay forma que una pérdida o una enfermedad puedan impedir tu libertad para adorar y hacer callar tu adoración. Ninguna de esas cosas puede impedir que tú puedas adorar con libertad a tu Dios. Amén. Eres libre para adorar en todo lugar, en todo tiempo, sea en una isla, aislado como Juan en Patmos, o sea en una cárcel de más abajo
como Pablo y Silas, pero Él es libre para adorar y estar en la presencia de Dios siempre, siempre, siempre. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Salmo 34:1 dice la palabra. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Eso cambió la tristeza, el dolor, la soledad o todo lo que Juan pudiera estar viviendo. Porque ¿sabes qué pasó? Tienes que saber que en medio de la alabanza y de la adoración, Él nos rodea con cánticos de liberación. Él nos rodea en medio de sus cánticos de liberación y nos trae libertad en todo tiempo. ¿O alguna vez te enteraste que en algún tiempo Él no estuvo en su trono? ¿O alguna vez te enteraste que en algún momento Él no tuvo en control todas las cosas? En todo tiempo alabaré a mi Señor. Pero además, y ya voy cerrando, porque algunos dicen tiene que cerrar en algún momento el pastor. Ya voy cerrando. Además de alabar, lo que muchas veces no entendemos, y de eso que Dios cambia en medio de la alabanza, y a veces que no entendemos, es que adorar a Dios es exponerte a su presencia, exponer tu vida delante de Él. No importa cómo estés. ¿Alguna vez alguno de ustedes fue a la playa y dijo, hoy está todo nublado, no hay sol, no me voy a poner bronceador ni me voy a poner como es protector? Y se tiraron ahí en la playa, fueron al agua, vino, hacía un calor de novela, pero como estaba encapotado todo, dijeron, hoy no va a pasar nada. Y a la noche eras un morrón viviente, te ardía todo. Y vos decís, pero si estaba nublado, pero vos te expusiste y los rayos del sol que atraviesan las nubes te cocinó. No digo que sea igual, pero cuando vos te exponés en adoración a la presencia de Dios, ¿sabés lo que ocurre? Él recibe tu adoración. Y cuando Él vea a un muchacho grande como Juan, que está adorándole y que está exponiendo su vida ante la presencia de Dios y que está rindiendo su vida ante la presencia de Dios y que está derramando lágrimas de adoración en la presencia de Dios, es el Dios que dice, pero este muchacho con lo que le está pasando y me está bendiciendo, este muchacho con todas las cosas que le fueron quitadas y me está honrando, este muchacho que no tiene a nadie a su alrededor y me busca a mí de todo su corazón, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Y entonces Dios abre su boca y le envía una palabra que transformaría su vida para el resto de sus días. Porque cuando tú te expones a la presencia de Dios, es el mejor momento, es la mejor oportunidad para que Dios se te revele de una manera sobrenatural, para que te dé dirección. Y si estabas estacionado en Patmos, recibas una nueva dirección de Dios para tu vida. Algunos quizá todavía no lo han entendido, pero quiero decirte que en un lugar como Patmos todavía hay mucho más. Hay nuevos comienzos en el Señor. Verso 10, la segunda parte y el 11 dicen: de repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta. Verso 11, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades
de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escucha, nada de esto era el panorama de Juan. Esto no pasaba por su cabeza. Él no sabía cómo iba a salir de ese lugar. Él no sabía qué iba a ser el día de mañana para su vida. Pero estaba adorando, estaba honrando a Dios, estaba exponiéndose ante la presencia del Señor, estaba en el día del Señor, en el Espíritu del Señor, adorando al Señor. Y de repente, decí de repente. No, más lindo, de repente. No, todos, de repente. De repente Dios habló, de repente Dios se manifestó, de repente Dios se reveló y abrió un camino nuevo para Juan, un camino que Juan no había pensado jamás en su vida. No necesitaba estar entre la gente para este camino, no necesitaba estar predicando en este camino, no necesitaba estar visitando iglesias en este camino. Tan solo ese lugar era el lugar donde Dios lo iba a utilizar para cosas tremendas y poderosas, como escribir a las 7 iglesias que él había conocido. Escribe todo lo que veas. De repente la voz dijo, escribe todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Y durante estos 2 meses vamos a estar hablando de lo que Dios le dijo que escribiera para cada una de las iglesias. Porque, ¿sabes? Las iglesias son muy lindas. Yo veo acá al pastor Pedro de Salvo y digo, qué linda que es la iglesia en donde está el pastor Pedro de Salvo. Yo digo, ¿en qué iglesia vamos a tener una Valeria? Es única. Yo digo, qué linda iglesia, pero ¿sabes qué? Dios ve cosas diferentes. Y al recorrer el mensaje a las 7 iglesias, Dios veía en cada una de ellas muchas virtudes, pero Dios veía lo que nadie quería ver, muchos defectos. Y le dice, me encantan tus virtudes, pero tengo algo contra ti. Y Jesús le dijo, cambia esto ya. Y en estos meses vamos a estar ayudándonos a pensar en qué cosas y virtudes son buenas y lindas que dice el Señor de nosotros y en cuáles son las cosas en que tenemos que cambiar ya delante de su presencia. ¿Serías capaz de exponerte delante de la presencia del Señor como Juan? ¿Serías capaz de ser usado como Juan? ¿Sabes qué? De repente, dice la palabra, de repente sucedió algo. Y yo quisiera pedirte en el nombre del Señor que estés dispuesto a los de repente de Dios. Porque de repente Dios quiere hacer algo. La pregunta es, ¿estar dispuestos a los de repente oí detrás de mí una voz que me decía? ¿Está dispuesto a que con toda esa estructura religiosa de años de iglesia, estés dispuesto a escuchar una voz que te dice algo diferente a lo que ya sabes, a lo que ya hiciste, a lo que ya lograste? ¿Estás dispuesto a que de repente una voz detrás tuyo te hable como el Señor le habló al apóstol Juan y redireccione su vida? Porque quiero decirte que Patmos finalmente es un lugar de reactivación de ministerio. Patmos se convirtió en un lugar espiritual de reactivación de ministerios. El ministerio de Juan fue reactivado en ese sitio, en su exilio, en su cárcel, en su prisión, en su olvido, en su soledad, fuera del ámbito espiritual que acostumbraba. Dios le habló y Dios le dio una asignación nueva porque activó o reactivó un ministerio.
para el apóstol Juan. Yo no sé por dónde anda tu ministerio. Yo no sé en dónde te quedaste. Yo no sé cuántas preguntas tenés acerca de vos mismo. Yo no sé si estás conforme con lo que has alcanzado o no. Yo no sé siquiera si estás escuchando esta palabra o estás escuchando otra voz. No lo sé. Pero yo sí sé decirte algo. De repente, Dios nos quiere hablar. De repente, Dios nos quiere hablar y decirnos: quiero activarte, quiero redimensionar tu ministerio, quiero hacer algo bueno y nuevo que he preparado para tu vida. Amén. Capaz que estás en esta iglesia, estás sentado y no sabes hacia dónde te dirigís. Todavía no sabes para dónde vas. Todavía no sabes cuál es la asignación de Dios para tu vida. Todavía estás preguntándote un montón de cosas. O quizás ya colgaste los guantes, bajaste la guardia, hiciste la plancha y ahí estás. Pero si vos sos ese que en el día del Señor está en el Espíritu del Señor adorando a su Dios, entonces prepárate. Hay un de repente de Dios para tu vida. Hay un de repente de Dios para redireccionar tu vida. Hay un de repente de Dios donde oirás una dirección clara para cumplir en el nombre del Señor. Amén. Cerra tus ojos. Vamos a orar. Señor, este es tu día. Es el día del Señor. Es el primer día de la semana. Es el día donde sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Es el día en que nos reunimos para celebrar. Es el día en donde anunciamos tu nombre y cantamos tus alabanzas, Señor. Es el día donde nos exponemos ante ti, Señor. Por favor, míranos. Por favor, mira nuestra adoración. Señor, hay veces que ni siquiera abrimos la boca para repetir una sola frase de una sola alabanza. Solamente miramos, pero no adoramos. Solamente estamos, pero no adoramos. Solamente venimos, pero hay tantas cosas en nuestra cabeza que no le damos lugar a exponernos ante tu presencia. Por eso yo te ruego que hoy vuelvas a darnos el valor, la valorización de lo que significa estar delante de ti adorándote, rindiendo nuestros corazones y nuestras vidas ante ti. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú obres en nuestros corazones. Quizá en esta mañana hemos pensado muchas cosas durante este culto, pero no hemos pensado en tus palabras para este día. Señor, haz una obra nueva sobre esta iglesia, Dios mío. Ven y míranos, Señor. Mira nuestra necesidad de ti, Señor. Queremos estar apasionados, como cantábamos antes, por ti, Señor. Queremos derramar nuestros corazones delante de ti, Señor. Queremos ser bienaventurados por oír y leer las palabras de tu libro, Señor. Pero queremos ser reactivados por ti, Señor. Reactivados por ti, Señor. Si hemos bajado la guardia, si nos hemos desanimado, si hemos levantado argumentos de esto y de lo otro, derriba, Señor.
Queremos llevar aún todos nuestros pensamientos ante tu presencia y exponerlos ante ti. Pero te rogamos que tú nos hables, que llegue un de repente a nuestros oídos, una voz del cielo, un de repente que interrumpa nuestra marcha, un de repente tuyo, Señor, que impida que sigamos andando por donde estamos andando. Un de repente tuyo, una voz clara que nos digas: para esto te llamé, para esto te levanté, para esto te perdoné, para esto te sané, para esto hice milagros por ti, para esto te puse en este lugar. Dios mío, escucha la oración. Te necesitamos, Señor. Ven sobre tu iglesia. En estos meses derrama tu Santo Espíritu. Que no haya otra dirección que podamos tomar, sino la dirección de tu Espíritu para nuestras vidas y para la vida de la iglesia, Señor. Yo te ruego esto y te lo pido, querido Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.